Sí, Doc, sí lo escuchamos. ¿Nos escuchas? Doctor, creo que usted no nos escucha a nosotros. Sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí. No sé, está fallando un poco la configuración. Ahora sí les escucho. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con las actividades programadas para esta tarde. Vamos a continuar ya con la última parte de lo que es parte de técnica quirúrgica hepática y vamos a continuar con técnica quirúrgica gastrointestinal. ¿Listo? ¿Logran ver mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Se logra ver mi pantalla, chicos? ¿Sí? ¿Sí logra ver mi pantalla, no, jóvenes? Por favor, confirmen si ven mi pantalla. Sí lo vemos, doctor. La pantalla, ven, perfecto. Bien, Sí. chicos, vamos a comenzar, entonces vamos a iniciar. Aquí está. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Entonces recordemos, jóvenes, la parte em, de la parte de anatomía quirúrgica del hígado, ¿correcto? Aquí. Aquí. ¿Correcto? Entonces, a medida de que se fue desarrollando lo que era la anatomía segmentaria hepática, desde Kunout, luego vino lo que es Blumgart, ya definí bastante bien lo que es las resecciones hepáticas en cuanto al nombre de sus segmentos, ¿correcto? Entonces, voy a recordarles un poco. Entonces, recuerden que el hígado, ¿correcto? El hígado estaba dividido en ¿cuántos segmentos hepáticos, jóvenes? ¿Cuántos segmentos hepáticos? ¿Cuántos segmentos? 9, doctor. ¿Cuánto? 9. 8 segmentos hepáticos, ¿ya? 8 segmentos hepáticos. Recuerden que la segmentación hepática tiene una numeración como si fueran manecillas de reloj, ¿correcto? Y el 1 va a estar detrás, esa es la excepción a la regla, el 1 que está posterior, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos, aquí. Nosotros recordamos que esta segmentación se debe principalmente a la irrigación de la vena porta, ¿correcto? Cuando la vena porta se bifurca en su rama izquierda y su rama derecha de la vena porta. Entonces, todos los segmentos que van a ser irrigados por la rama izquierda se conoce como el lóbulo izquierdo. Y todos los segmentos que son irrigados por la rama derecha se conocen como el lóbulo derecho. Pregunto, ¿el lóbulo derecho con el izquierdo, según la segmentación, coincide con la división anatómica del hígado? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Coinciden o no? ¿Qué me dicen? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque justo a este nivel, y voy a suponer por amarillito, aquí encontramos al ligamento falciforme. El que va a dar la división anatómica de lóbulo derecho e izquierdo, pero
desde el punto de vista anatómico. Pero cuando hablamos de segmentación hepática, ya es diferente, porque estamos hablando principalmente de la irrigación de la vena porta. Entonces, aquí, por ejemplo, el lóbulo izquierdo corresponderá a qué segmentos? 2, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de cirugía, en cuanto a lobectomía izquierda, nos referimos a la extirpación del segmento 2, 3 y 4, porque esta línea se conoce como la línea portal derecha, o también se llama línea de Cantley, hace la división funcional del lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho. Entonces, por eso que cuando nosotros hablamos de cirugía, por ejemplo, lobectomía izquierda, o también con la nomenclatura antigua, hepatectomía izquierda, son sinónimos, ¿ya? Entonces, sacar lo que es el óvulo derecho, o también llamado el hígado izquierdo, perdón, el hígado izquierdo, o el óvulo izquierdo, son casi la misma nomenclatura, similares, ¿no? Lobectomía izquierda, con la nomenclatura actual, con la nomenclatura antigua de hepatectomía izquierda. Entonces, se va a referir al segmento 2, 3 y 4. Porque recuerden que todo esto es el lóbulo izquierdo, que está irrigado por ¿qué arteria? La vena porta la rama izquierda. Entonces, cuando hablamos de lobectomía derecha, vamos para el lado derecho, hablamos del segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. Entonces, lo he visto antiguamente, hepatectomía derecha, segmento 5, 6, 7 y 8. La izquierda, segmento 2, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos la lobectomía derecha y la lobectomía izquierda. Entonces, ¿y a qué se conoce como lobectomía derecha ampliada? Entonces, vamos a sacar tanto el segmento 5, 6, 7 y 8, pero también vamos a extirpar el segmento 4. ¿Ya? Y también a veces podemos extirpar el segmento 1, pero principalmente es el segmento 4. Entonces, cuando hablamos de lobectomía derecha ampliada, es decir, se sacan los segmentos que pertenecen al lóbulo izquierdo más el segmento 4, o también llamado el segmento mediano, ¿no? Medial, perdón, medial. Muy bien. Y cuando hablamos de segmentectomía lateral izquierda, recuerden que el segmento 2 y el segmento 3 son los segmentos laterales. El 2 será el lateral superior y el 3 lateral inferior. Entonces, cuando hablamos de segmentectomía lateral izquierda, nos referimos al segmento 2 y al segmento 3. ¿Correcto? Pues si hablamos de segmentectomía lateral izquierda, segmento 2 y segmento 3. Cuando hablamos de lobectomía izquierda ampliada, pues aparte del segmento 2, 3 y 4, vamos a quitar el segmento 5 y 8, o sea, a la parte anterior, ¿no? Anterior superior y anterior inferior, ¿correcto? El segmento 5, entonces la lobectomía izquierda, segmento 2, 3 y 4, ampliada, se va segmento 5 con el segmento 8. O sea, nos quedaría el segmento 6 y el segmento 7. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere con lobectomía ampliada. ¿Ya? Entonces, son definiciones quirúrgicas para de acuerdo a la nomenclatura, la segmentación hepática, qué parte del hígado se va a resecar. ¿Correcto? Muy bien, miren. ¿Y hasta cuánto podemos resecar del hígado? Ustedes se preguntarán, ¿se podrán sacar hasta la décima parte, dejar un décimo? Miren, un paciente, miren,
lo que dice acá la definición. Un paciente no cirrótico, o sea, con un hígado sano, puede tolerar la resección del 80% del volumen hepático. Es decir, con una reserva del 20% del parénquima hepático, una persona sana puede sobrevivir. La puedo resecar al 80% de un paciente que no tenga patología hepática, cirrótica, mejor dicho, y puedo extirpar yo el 80%, por ejemplo, si es un trauma abdominal, peste sano, un trauma abdominal, y el 70% del hígado estalla. Porque ese restante, el 30%, el paciente puede sobrevivir tranquilamente. ¿Cuál es el límite? 20%. ¿Correcto? O sea, con un 20% el paciente puede sobrevivir. No hace falla hepática, no hace insuficiencia hepática. Pero si está por debajo del 20%, ya va a ser falla o insuficiencia hepática. El hígado es un órgano muy noble, tiene una gran capacidad regenerativa, ¿correcto? Pero el límite en un paciente sano es el 20%. Entonces yo puedo donar 50% mío tranquilamente, ¿no? Tranquilamente. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿una pregunta? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto, perfecto. Muy bien, continuamos. Muy bien. Entonces, cuando... aquí. Entonces, cuando nos referimos a lobectomía hepática derecha, entonces nos referimos a todos los 4 segmentos que pertenecen al lóbulo. Correcto, entonces nuevamente voy a poner acá mi dibujito, mi gadito. Recuerden que aquí está la vesícula biliar. La vesícula biliar. Aquí tendré mi ligamento falciforme, ¿correcto? Y acá con mi elemento redondo, aquí justo la fisura mayor. Y aquí tendremos, recuerden que aquí va la vena cava inferior y acá está la vesícula biliar. Esa línea que va entre esas dos estructuras se conoce como la línea portal derecha o también línea de Cantley, no se olviden. Correcto, entonces miren, ¿dónde va a ser mi línea de incisión? Desde la fosa de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. Porque recuerden que aquí vamos a cambiar el color. Entonces, porque aquí va a estar mis segmentos, miren, va a estar dividido. El segmento 1, segmento 2, mi ligamento falciforme, mi segmento 4, 5, 6, 7 y 8. El segmento 5 y 4 son los segmentos anteriores, el segmento 6 y el C7 son los posteriores, ¿correcto? Entonces, esta es mi línea de incisión. Voy desde la vesícula biliar hasta la vena cava inferior. Entonces, si yo voy a hacer una lobectomía hepática derecha, saco el segmento 5, 6, 7 y 8. Esta es mi línea de corte. Yo voy a seccionar el hígado en esta línea imaginaria. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál va a ser mi línea de incisión, por ejemplo, en una segmentectomía o lobectomía, segmentectomía lateral izquierda? ¿Cuál va a ser mi línea de incisión? A ver, ¿qué me dicen? Lobectomía lateral izquierda o también se llama lobectomía lateral izquierda. ¿Cuál va a ser mi línea de incisión? Aproximadamente es a nivel de mi inserción del ligamento. Esta es mi línea.
El ligamento falciforme, casi ese nivel va a ser casi la incisión. Entonces, desde mi incisura profunda, porque recuerden aquí está, esta es la incisura profunda, o también llamada umbilical, donde se va a introducir el ligamento redondo. Esta línea paralela a esta línea derecha, que se conoce también como la línea portal izquierda, ¿no? Esa va a ser mi línea de incisión, ¿correcto? Mi línea de incisión. Muy bien. Y está perfecto. Acá nuevamente más segmentado. Bueno, lo mismo que le estaba explicando anteriormente. Muy bien. Por ejemplo, aquí también vemos algunas definiciones, algunas imágenes. Ya. Vamos a ver. El, seg- el A, por ejemplo, miren, va desde mi vena cava inferior hasta mi vesícula biliar. Entonces, esta línea, ¿cómo se llama? Vamos a ver esa línea. Línea portal derecha. Entonces, si yo reseco todo esto, ¿cómo se conoce? ¿Correcto? Hepatectomía derecha o lobectomía hepática derecha, ¿correcto? Voy a sacar el segmento 5, al segmento 6, segmento 7 y el segmento 8. Entonces, toda esta parte, y esta es la línea de sección, me va desde la vena cava inferior hasta la vesícula biliar. Entonces, todo este segmento se reseca. Muy bien. Una hepatectomía izquierda. A ver, hepatectomía izquierda aquí. ¿Cuál va a ser mi línea de sección? La línea portal derecha, ¿no? Entonces acá tengo mi segmento. ¿Qué segmento era acá? ¿Qué segmento es? 4. Y acá tengo mi segmento 2 y mi segmento 3. ¿Correcto? Entonces cuando saco todo esto será mi hepatectomía izquierda o lobectomía hepática izquierda. Muy bien. Cuando yo hago una patectomía derecha ampliada, ¿cuál es el segmento adicional que va a involucrar? Segmento 4, ¿no? 4. Tengo una hepatectomía derecha ampliada. La parte es parte de los segmentos del lóbulo izquierdo voy a sacar, que es el segmento 4. ¿Correcto? Muy bien. Lobectomía lateral izquierda o también hemestectomía lateral izquierda. ¿A qué segmentos corresponde? Segmento 2 y segmento 3. Entonces, esta es la parte del hígado que yo voy a sacar. Recuerden que aquí va a estar ¿qué? Mi ligamento falciforme. Muy bien. Y por último, la hepatectomía izquierda ampliada. Es decir, no solamente voy a sacar el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4, sino que tenemos que sacar ¿qué segmentos adicionales? El segmento 7, perdón, el segmento 5 y el segmento 8. ¿Correcto? Entonces, todos estos segmentos van a involucrar a lo que es la hepatectomía izquierda ampliada. ¿Correcto? Ampliada. Muy bien. Muy bien. Para una cirugía hepática puede ser por vía laparoscópica o por vía convencional. Entonces vamos a ubicar la posición en la mesa operatoria del paciente. ¿Correcto? Entonces, muy importante es la posición del paciente. Vamos a ver. Pues normalmente el paciente está en decúbito dorsal, ¿correcto? Perdón, decúbito dorsal, está bien. Decúbito dorsal, es decir, con la parte tóraco-abdominal hacia arriba, ¿correcto? Entonces la posición es en decúbito
decúbito dorsal. ¿Correcto? Decúbito dorsal. Muy bien. Va a depender de la aparte de otras ubicaciones de acuerdo a la cirugía que hacemos. Vamos a empezar con la cirugía convencional. Tenemos algunas incisiones importantes que hay que recordar. Miren, la incisión que va desde la A hasta el punto B es la, ¿cómo se conoce esta incisión? Subcostal derecha. Bien. Si yo me voy de la incisión A hasta la B y luego me voy hasta la C, esta incisión se conoce como la incisión bicostal o también es de Chevron. ¿Correcto? Esto es como una B invertida, como una V invertida, ¿no? Es la incisión de Chevron. Es la más utilizada para cirugía hepática, ¿no? La inserción bicostal o también llamada de Chevron. Muy bien. Hay otra incisión, que es la incisión subcostal derecha extendida. Vamos a cambiar de color. Acá. Entonces tenemos la subcostal derecha, que es la A hasta la B, pero haciendo hasta parte del tórax. Esa es la incisión subcostal derecha extendida. ¿Correcto? Incisión costal derecha extendida. ¿No? Incisión subcostal derecha extendida. Hay otra incisión, ¿no? Hay otra incisión que es que va por el tórax, miren, acá está. Esta de acá. Esta es una incisión con extensión torácica, ¿no? Muchas veces con esta incisión no logramos ver, tiene una lesión muy posterior, entonces podemos iniciar por una toracotomía. O también, en caso ya extremo, con una esternotomía, ¿no? Mediana, desde la D hasta la E. Pero estas son incisiones extremas, ¿no? Extremas. Normalmente con una Chevron, con la bicostal, una incisión bicostal o de Chevron, tranquilamente nosotros podemos operar cirugía abierta y hígado, ¿no? Muy bien, esta es la posición por ejemplo, esta es la incisión en Chevron, como pueden ver, es una incisión bicostal, ¿correcto? Son un tipo de retractores para que podamos visualizar los tipos de separadores, ¿no? Miren, los separadores que nos permiten tener una amplia visión del campo operatorio hepático. Entonces, lo ideal es que estén con los dos miembros superiores abducidos, ¿no? Lateralmente. Esa es la ubicación ideal, porque miren, si un cirujano va a tener que ir a este lado derecho, al lado izquierdo, ¿correcto? Entonces el cirujano va a ir con los costados. Entonces, una posición mucho más conveniente es que los dos miembros estén abducidos. Por A o B yo quiero hacer una toracotomía, una extensión por toracotomía. Si el paciente está con el brazo, ¿no? El brazo derecho, lateral al dorso, entonces no me va a permitir hacer una buena toracotomía. Entonces es preferible que ambos miembros superiores estén abducidos, ¿no? Abducidos. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Entonces, como pueden ver, cuando se hace cirugía hepática laparoscópica, son para regiones pequeñas o algún tipo de segmentectomía, por ejemplo, la segmentotomía lateral,
izquierda se puede hacer por vía laparoscópica. Pero si vamos a hacer una cirugía grande, por ejemplo, tipo trasplante hepático, se hace cirugía abierta. Y la incisión que es más utilizada es la incisión de Chevron, ¿correcto? Entonces, es para cirugía abierta. Ahora vamos a ver unas cuantas técnicas quirúrgicas de cirugía gastrointestinal. Vemos, por ejemplo, en cirugía hepática, no traumática, ¿no? Por ejemplo, pero no traumáticas son las resecciones, lobectomías, etcétera, ¿no? Y el trasplante hepático. En cuanto a cirugía hepática traumática, son los empaquetamientos, ¿no? Es decir, se colocan gasas grandes que se conocen como los dressing y se van colocando uno sobre otro en el hígado, tanto en la cara diafragmática como en su cara inferior, para comprimir el hígado y hacer hemostasis. Es como ustedes cuando hacen un corte, se ponen una compresa y se presionan, hacen compresión en la zona de sangrado, lo mismo se hace en el mismo principio también se usa en lo que es cirugía hepática traumática. Entonces es el empaquetamiento, es el packing hepático, ¿no? El packing hepático. Y se puede utilizar desde 12 a más compresas. Lo ideal es, ¿no? Lo ideal es que sea, que tenga una buena presión en la superficie hepática para evitar el sangrado. Se colocan los dressing sobre la superficie hepática y por debajo, entonces comprime el hígado, se cierra cavidad y queda comprimido. Esas gases hacen efecto de masa y comprimen. Bueno, eso es más que todo cirugía, esos tipos de cirugía se llama cirugía de control de daño, ¿no? Cuando hay cirugía por trauma. Lo primero que se hace, por ejemplo, ya sea lesiones hepáticas, antes de hacer la resección, antes de hacer cualquier tratamiento definitivo, es la cirugía de control de daños. Así como hay también cuando hablábamos de choque hemorrágico, lo que era resucitación por control de daños, también hay cirugía por control de daños, ¿no? Entonces, lo primero es salvar al paciente. Si está sangrando el hígado, pues hago mi packing, comprimo y lo mando a unidad de cuidados intensivos para que se pueda estabilizar. Luego que el paciente esté estabilizado, yo nuevamente reingreso y hago mi cirugía definitiva, la correctiva. Si veo que el hígado está en una lesión de grado 5, pues hago mis segmentectomías o lobectomías según la parte que esté afectada del hígado. ¿Correcto? Y si ya se controló el sangrado con mi packing, nuevamente desempaco y sangra un poco, nuevamente puedo empaquetar y en las 24 a 48 horas yo puedo estar reinterviniendo para nuevamente cambiar el empaquetamiento. ¿Correcto? Entonces, más que todo son cirugías por trauma. Y lo otro son cirugías no traumáticas, ya sea resecciones por cáncer, trasplante hepático por cirrosis, etc. ¿Ah? Ahora veamos, esa es una parte esa parte del hígado. Ahora vamos a hacer algunas cirugías del resto del tubo digestivo del abdomen. Vamos a ver unos tipos de cirugías que se hacen en ciertas patologías. Una de ellas es la enfermedad por reflujo gastroesofágico debido a hernias dietales. A ver, si recuerdan la parte de anatomía, ¿a qué nivel vertebral encontrábamos el hiato esofágico? Recuerden que el hiato esofágico es un orificio que se encuentra en el diafragma, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel vertebral encontrábamos el hiato esofágico? A ver si recuerdan sus clases de anatomía. ¿A qué nivel? A nivel de ¿qué vértebra? Torácica, la T10, ¿no? La T10 encontrábamos ese orificio donde el esófago torácico pasa y se convierte en esófago abdominal, que es la porción más pequeña del esófago. Pues bien, el esófago se conecta con el estómago a nivel del cardias y formando con el fondo un ángulo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese ángulo que forma el esófago con el fondo gástrico? Ángulo de His. Es un mecanismo antirreflujo. Recuerden que el ángulo de His es importante como mecanismo antirreflujo. Recuerden que en la parte del cardias no vamos a encontrar células parietales, ¿no? Entonces, pues, no es una zona, el esófago no está preparado para recibir
ácido clorhídrico, jugos gástricos, se lesiona. Entonces, tiene que haber un mecanismo antirreflujo. Luego también tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿no? El esfínter esofágico inferior evita los mecanismos de reflujo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, entonces, si tenemos las hernias hiatales? ¿Qué son las hernias hiatales? Son hernias donde esa, ya sea la unión gastroesofágica o el fondo gástrico, asciende y pasa por ese orificio yatal. Entonces tenemos, te voy a colocar un poquito. Ahí está. Entonces tenemos las famosas hernias hiatales o también llamadas paraesofágicas. Ahí está. Las hernias paraesofágicas. Y tenemos 4 tipos de hernias. Mira, tipo 1 son las hernias hiatales por deslizamiento. Es decir, miren, yo tengo acá mi diafragma, esto es lo normal, acá pasa mi esófago, acá tengo mi estómago, este es mi famoso ángulo de His. Acá está mi unión gastroesofágica. Cuando esta unión asciende, ¿no? Asciende y está por encima del hiato, ¿no? Del hiato esofágico, se conoce como hernia paraesofágica tipo 1. Es decir, se desliza esa unión, asciende y pasa a la cavidad torácica. Hernia paraesofágica tipo 1. La tipo 2 es poco frecuente, donde la unión gastroesofágica está en su posición normal, pero el fondo se hernia. Es decir, tengo hasta mi unión gastroesofágica, pero el fondo se va a herniar. ¿Correcto? Acá está mi unión gastroesofágica, pero el fondo es el que se hernia. ¿Correcto? Entonces, esta es cuando se desliza la línea, solo la línea tipo 1. Cuando se ve el fondo, tipo 2. La tipo 3 es cuando tenemos una combinación, tanto la 1 como la, es decir, hay tanto ascenso de la línea gastroesofágica como del fondo. La unión de estos dos tipos de hernias se conoce como la hernia paraesofágica tipo. Y la tipo 4, cuando, por ejemplo, aparte de que tenga esta hernia, hay un órgano, pues el colon está dentro de la cavidad esofágica. Entonces, cuando hay otro órgano adicional, o órgano abdominal adicional formando con el contenido del saco herniario, será tipo 4. ¿Correcto? Tipo 4. Acá tenemos, miren, esto es lo normal, acá tenemos hasta mi unión gastroesofágica. Asciende mi unión gastroesofágica, la tipo 1, que es la más frecuente. La tipo 2, la unión gastroesofágica está normal, está en la cavidad abdominal, pero el fondo se hernia. Tipo 2 es la menos frecuente. La tipo 3 es la unión de ambas. ¿Correcto? La tipo de unión. Es decir, está ascendida la unión gastroesofágica y el fondo. Y luego tenemos la tipo 4, es cuando aparte que tiene es una hernia paraesofágica, adicionalmente una víscera, puede ser colon, epíplogo, etc. Cuando hay un órgano abdominal como contenido del saco herniario, es una tipo, ¿correcto? Tengo la tipo 1, la tipo 2 es la menos frecuente, que es tiene un 4% la tipo 3, y la tipo 4, que es ya cuando hay un órgano introducido en el. Entonces, la más frecuente es la tipo 1, es por deslizamiento, ¿no? Se desliza la unión gastroesofágica, se pierde acá totalmente el ángulo de His, miren, ya no es este ángulo agudo, es un ángulo casi está llano, casi 180 grados, se pierde ese ángulo y por lo tanto se desliza, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas hernias hiatales? La cirugía que se hace se llama fundoplicatura de Nissen.
¿correcto? Tenemos la fundoplicatura. La fundoplicatura de Nielsen. ¿Qué pasa? Pasó con mi tablet, está mal. Bueno, entonces, la fundoplicatura de Nielsen antiguamente se hacía por vía convencional, abierta. Actualmente se hace por vía laparoscópica. Entonces, aquí podemos ver las incisiones, los trocars que se utilizan en la cirugía de Nielsen, ¿correcto? Entonces podemos ver 5 incisiones, ¿no? 5 incisiones pequeñas para poder realizar la fundoplicatura de Nielsen. Tenemos 2 de 1 centímetro, dos de 1 centímetro y la mayoría son, y las otras son de 5 milímetros. Muy bien, esta es la ubicación de los cirujanos para una fundoplicatura de Nielsen. Con los miembros inferiores abducidos, el cirujano principal se va a localizar entre los muslos del paciente. El primer ayudante estará a la mano derecha del cirujano, es decir, al lado izquierdo del paciente, y el segundo ayudante estará a la mano izquierda del cirujano o en el lado derecho del paciente. Recuerden, este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente. Correcto. Al lado izquierdo del paciente estará el primer ayudante, en el lado derecho del paciente estará el segundo ayudante. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la fundoplicatura de Nielsen? Muy bien. Entonces, recuerden que la patología a que vamos a ver es una hernia hiatal, es decir, el hiato por donde estará el esófago está más dilatado. Puede haber un deslizamiento que es tipo 1, tipo 2 está el fondo, el tipo 3 está ambos, el tipo 4 un órgano adicional. Entonces, este anillo está conformado por, ¿alguien recuerda quién conforma el anillo hiatal? ¿Qué músculo del diafragma lo conforma? ¿Alguien recuerda? Es el pilar derecho, ¿ya? Entonces, el pilar derecho, jóvenes, tiene esta forma, miren. Así, ¿correcto? Entonces, el pilar derecho formará el anillo, porque aquí abajo estará el pilar izquierdo del diafragma, que es el pilar derecho del diafragma. El pilar derecho forma como un lazo que dará a la conformación del hiato esofágico. Entonces, a veces hay una confusión, ¿no? Entonces, este es el pilar derecho, este es el pilar derecho, sí, pero del hiato. Y este es el pilar izquierdo, sí, pero pilar del hiato, porque ambos conforman el pilar derecho del diafragma. Ambos se originan del pilar derecho del diafragma. Muy bien. Entonces, ¿qué consiste la cirugía? La cirugía va a ser la corrección del, del ángulo de His y de lo que es el esfínter esofágico
inferior. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver. Entonces, miren, acá tenemos a nuestro... ¿Por qué se hace...? Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Se va a liberar el esófago. Recuerden que el esófago abdominal es un órgano retroperitoneal secundario. Entonces se libera, ¿no? Entonces se va a resecar el epiplon menor. Y se reseca también el epiplon mayor a nivel del fondo gástrico. Se van cortando los vasos cortos, las arterias gástricas cortas, para liberar todo el fondo. ¿Con el fin de que si nosotros liberamos ya el esófago, está totalmente libre en su cara anterior, en su cara posterior, el fondo gástrico, al fondo gástrico, se lo va a retraer, se lo pasa por detrás, ¿correcto? Y se le va por delante. Y acá se va a suturar. Pues se le hace como una especie de chalina, ¿no? A lo que es al esófago. Entonces, con esto corregimos el reflujo gastroesofágico. Hacemos nuevamente competente al esfínter esofágico inferior. Si ustedes ven acá en la imagen, se está seccionando las arterias gástricas cortas para liberar el fondo gástrico. Porque el fondo del estómago está irrigado por esas arterias que son ramas de la arteria esplénica. Muy bien, miren, acá tienen totalmente liberado lo que es el esófago abdominal, lo han liberado su cara anterior, su cara posterior. Aquí se van a juntar los pilares del hiato, ¿no? Se ponen puntos en los pilares del hiato para disminuir el diámetro del hiato, porque recuerden que una hernia es producto de la expansión de un orificio. Entonces acá tenemos el orificio hiatal dilatado. Entonces nosotros se colocan los puntos necesarios para poder estrechar el hiato. Muy bien, luego que se estrechó el hiato, el fondo gástrico que ya está liberado, por detrás del esófago se lo tracciona. Entonces miren, se tracciona el fondo y se sutura, ¿no? Estómago con la parte distal del estómago. Se tracciona. Entonces es como estuvimos envolviendo 360 grados al esófago. Entonces la fundoplicatura de Nissen, o también se conoce como fundoplicatura de 360 grados. ¿Por qué? Porque el fondo gástrico gira 360 grados alrededor del esófago y se va a suturar nuevamente con la parte que es restante del fondo gástrico. ¿Correcto? Entonces, el fondo gástrico, la parte distal, se va por debajo del estómago y esta se sutura con el estómago. Entonces, estómago. Estamos rodeando 360 grados al esófago. Eso se conoce como fundoplicatura de Nissen. Muy bien, muchas veces hacemos esta fundoplicatura y estrechamos mucho el esófago. Entonces generamos una estenosis a este nivel. Es por eso que muchas veces se usan calibradores, es decir, sondas gruesas que se colocan a través de la cavidad oral y permiten que nosotros estrechemos demasiado el esófago y produzcamos un síndrome pilórico, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta fundoplicatura muy tensa, este espacio, este calibre del esófago es tan estrecho que el paciente solo puede comer líquidos, ¿no? Entonces, la idea es corregir
el reflujo y corregir la hernia. Otra patología frecuente también de lo que es del esófago es lo que es las acalasias. Recuerden que el esófago tiene una configuración de la musculatura lisa, perdón, la musculatura lisa, sí, en circular interna y longitudinal externa. Pero a nivel del esfínter esofágico inferior, estas fibras circulares muchas veces están muy contraídas. Y estas pueden estrechar al esófago en la parte más distal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una radiografía variatada, podemos encontrar el famoso signo de lápiz, ¿no? Es decir, pasa el contraste y la punta del esófago, la parte distal del esófago, se estrecha. Y luego se ve el estómago. Entonces, esta famosa punta se llama acalasia, cuando hay una estenosis por una compresión, no contracción de la circular interna del músculo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tipo de cirugía se hace ahí? La miotomía de Heller. ¿Qué es la miotomía de Heller? En primer lugar, es la sección de la parte muscular. Entonces, miren, para evitar lesionar la mucosa, se introduce, recuerden, esta es la serosa, perdón, en este caso del esófago, esta es la adventicia, un ratito voy a... Entonces introduzco mi aguja, miren, una aguja se introduce hasta aproximadamente la parte muscular y donde se va a inyectar solución salina. ¿Para qué? Para poder ayudarme a identificar a la circular interna, ¿no? Muy bien, miren, yo inyecto la parte muscular y acá está la parte de la submucosa. Entonces yo inyecto líquido y ayuda a separar la parte de la submucosa de la porción muscular. Y yo hago una sección aproximadamente entre 6 a 10 centímetros longitudinal. Toda la parte de la adventicia corto y llego hasta la parte muscular. Aproximadamente en estómago tengo que cortar 3 centímetros, ¿correcto? De estómago. Muy bien. Entonces, va de 6 a 10 centímetros, dependiendo de la longitud de la extensión. No debo sobrepasarme la submucosa ni la mucosa, porque la idea no es lesionar, porque si yo perforo, se genera una fístula. O sea que esta cirugía tiene hay que tener bastante entrenamiento y bastante temple para evitar lesionar la mucosa. Como pueden ver, 3 centímetros se extiende por debajo del esófago, en el estómago. Y luego que yo he hecho la miotomía, esta es la miotomía de Heller, voy a continuar con un dispositivo antirreflujo. Es decir, voy a hacer una fundoplicatura de Toupet o una fundoplicatura o hemivalva anterior de Dor. Recuerden que en las hernias hiatales hacemos esta técnica que se conoce como la fundoplicatura de Nissen, que equivale a 180 grados. En cambio, por ejemplo, miren, la fundoplicatura de Toupet, ¿correcto? No llega a 180 grados. Perdón, a 360 grados. Miren, aquí está, mira la parte muscular que yo he aperturado. Paso la parte del fondo y voy a suturar al borde de la parte muscular. Y el otro borde con el estómago, la parte del fondo que quedó en el lado izquierdo. O sea, queda un espacio de submucosa. Esta es la fundoplicatura de Toupet. Es decir, no es 360 grados.
aproximadamente 280 grados. Acá está la fundoplicatura de Toupet. La parte muscular, yo lo fijo al estómago. Hago mi tratamiento antirreflujo. Aquí queda expuesta que la submucosa y la mucosa. Pero también puedo hacer la fundoplicatura de Dor. ¿Qué es la fundoplicatura de Dor? Vamos a ver. Aquí. Donde yo cubro, miren, por la parte anterior. Miren. Entonces, aquí. Entonces, paso el fondo, ya no paso el fondo gástrico por detrás, sino por la cara anterior. Fijo un borde al fondo gástrico izquierdo y luego la cara, luego el otro lado del fondo gástrico lo pongo sobre el esófago y suturo al pilar. Es una fundoplicatura de Dor o también llamada de 180 grados. Solamente cubro la mitad del esófago. Entonces, miren cómo queda. Esto queda cubierto. Esta es la herida por detrás. Está cubierta por el fondo gástrico. ¿No ves? Como el fondo lo pongo encima, ¿correcto? Entonces, esta es la fundoplicatura de Dor. ¿Correcto? O la hemivalva anterior de la hemivalva anterior de Dor y lo que es la fundoplicatura de Toupet son mecanismos antirreflujo luego de hacer la miotomía de Heller. ¿Correcto? Yo al resecar la muscular del esófago, hago la miotomía. Entonces, con esto, ¿qué hago? Ese músculo que está estrecho, estenosado, yo lo libero. Lo libero. Entonces, el paciente ya puede ingerir alimentos. La miotomía de Heller. Muy bien. Bien. Recordemos, chicos, que en el estómago hay porciones donde no va a haber producción de jugos de ácido clorhídrico. Por ejemplo, tenemos a nivel del cardias, ¿ya? A nivel del cardias no tenemos producción de ácido clorhídrico ni a nivel de lo que es el canal pilórico, ¿correcto? Canal pilórico y a nivel del cardias no se produce ácido, no hay células parietales. En el resto sí tenemos, preferentemente en el cuerpo. Muy bien. Vamos a pasar porque vamos a... Muy bien. Aquí. Aquí. Entonces hemos visto parte de patología esofágica inferior. Ahora vamos a ver patología gástrica. ¿Ya? Algunas técnicas quirúrgicas que se hacen a nivel del estómago, pero hay que recordar partes de la anatomía. ¿Cómo se llama esta parte del estómago? Este borde, ¿cómo se llama? Curvatura, curvatura menor. ¿Cómo se llama esta parte del estómago? ¿Qué curvatura? Curvatura mayor del estómago. Muy bien. ¿Cómo se llama este piplo que va del hígado hasta el estómago y duodeno? ¿Cómo se llama este piplo? El piplo menor. El piplo menor. Recuerden que la definición de piplon es repliegue peritoneal que va de órgano a órgano. Muy bien. El epiplo menor está conformado por dos ligamentos, el ligamento hepatoduodenal y el ligamento hepatogástrico. ¿Ya? O a nivel de la curvatura menor, a nivel de la curvatura menor,
encontramos, ¿qué arterias? ¿Qué arterias encontramos acá, jóvenes? A ver, ¿quién recuerda? Recuerden su clase de anatomía con el doctor Campos. Tronco celíaco. ¿Cuál es la rama del tronco celíaco? Arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y la hepática común. La hepática común da dos ramas, hepática propia y la gastroduodenal. La hepática propia da una rama, que es la gástrica derecha, que se une con la gástrica izquierda. Esta gastroduodenal da dos ramas, la pancreatoduodenal inferior con la arteria gastroepiploica derecha. La arteria esplénica da una rama, que es la gastroepiploica izquierda. Esta es la gastroepiploica izquierda. Y esta es la gastroepiploica derecha. Muy bien. Pero la arteria esplénica también da ramas que son las gástricas cortas. Y da otra rama que está por detrás, que es la gástrica posterior. ¿Correcto? Muy bien. Recordemos que por detrás del estómago, miren, acá está el estómago, es un corte sagital de la cara posterior del estómago, que encontramos la transcavidad de los epiplones, o también llamada bolso mental, que se va a comunicar por un hiato. ¿Cómo se conoce ese hiato? Como el hiato de Winslow, ¿ya? El hiato de Winslow. Hiato de Winslow, ¿ya? El hiato de Winslow lo encontramos, miren, aquí está, entre la vena porta y la vena cava inferior. Es el hiato de Winslow. El hiato de Winslow. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Este es acá está el hiato de Winslow, miren, ¿ve? Entre la vena porta y la vena cava inferior. Por detrás del pedículo de la vesícula, miren. Este es el famoso hiato de Winslow. De la cara posterior. Este es el epiplon mayor, ¿no? El epiplon va del estómago hasta el colon transverso, hasta la transcavidad de los epiplones. ¿Correcto? Acá está el tronco celíaco, acá está la arteria esplénica, hasta la gástrica, la arteria hepática común y la gástrica izquierda. Todos en la parte posterior, no en parte retroperitoneal. Muy bien. Muy bien, que está el páncreas, que forma la parte posterior de la transcavidad de los epiplones, y por debajo del páncreas estará el mesocolon transverso, que atraviesa va casi a lo largo del páncreas. Atraviesa la cabeza y va en el borde inferior del cuello, cuerpo y cola del páncreas. Esto ya es para que repasen las arterias. Y muy bien, aquí es un punto que hay que recordar. Recuerden que la gastroepiploica derecha da una rama, miren. Es la arteria epiploica derecha. Igual, la gastroepiploica izquierda da una rama, que es la arteria epiploica izquierda. ¿Ya? Estas se unen. Estas son las arterias que van a irrigar el epiplon. Entonces, por eso que el epiplon es un órgano bastante vascularizado, ¿correcto? Muy bien, recordemos esto, bastante vascularizado. Muy bien, y acá este arco de unión de la gastroepiploica derecha con la izquierda también van a dar unas ramas, que son las arterias epiploicas anteriores. Y estas van a discurrir por todo el borde anterior del epiplon y se unirán a este arco epiploico, ¿correcto? Al arco epiploico posterior, que son ramas
de las ramas epiploica derecha e izquierda de las gastroepiploicas. Drenaje venoso también es sencillo. Recuerden, la arteria gástrica izquierda y derecha van a drenar en la vena porta y las venas perdón, las venas gastroepiploicas, la izquierda, drenará en la vena esplénica y la gastroepiploica derecha drenará en la vena mesentérica superior. Otro punto importante que hay que recordar en lo que es en la, en la cirugía cardíaca, perdón, gástrica, es desde el punto de vista oncológico, la linfadenectomía. Recuerden que N1 va desde el grupo ganglionar 1 al grupo ganglionar 6. Tenemos grupo ganglionar 1, paracardial derecha, grupo ganglionar 2, paracardial izquierda. ¿Correcto? Grupo ganglionar 1, 2. Grupo ganglionar 3 de la curvatura menor. Grupo ganglionar 4 de la curvatura mayor. Grupo ganglionar 5, suprapilórico. Grupo ganglionar 6, infrapilórico. Entonces son los 6 grupos ganglionares del nivel 1. Del nivel 2, no del nivel 2, tenemos, el nivel 2 tenemos desde el 7 hasta el 11. Ya acá es del 7 al 11, no es al 12, es al 11 nada más. Actualmente ya se habla solamente hasta el nivel 11, ya no en el nivel 12. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el grupo 7? El grupo 7 es de la arteria hasta la gástrica izquierda. Los ganglios que están alrededor de la gástrica izquierda es el grupo 7. El grupo 8 estará a nivel de la hepática común. El grupo 9 a nivel del tronco celíaco. El grupo 10 a nivel del ilio esplénico. El grupo 11 a nivel de lo que es la arteria esplénica. ¿Ya? Entonces, hasta el nivel 11 se dice que es N2. Ya no, antes era hasta el 12, ahora es hasta el 11 nada más. ¿Ya? Entonces, cuando se hace, por ejemplo, cirugía gástrica oncológica, por ejemplo, ustedes van a leer más o menos gastrectomía total, ¿no? Radical, D2. ¿Qué significará este D2? Significa que han sacado hasta el nivel ganglionar 2. Le han sacado el N1, le han sacado el N2. ¿Hasta qué nivel ganglionar? Hasta el 11. Y vale hasta lo que son alrededor de la arteria esplénica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, D1, gastrectomía radical, bueno, gastrectomía subtotal, D1, grupo ganglionar 1, o sea, del 1 al 6. ¿Correcto? Bueno, ya a partir del nivel 3 en adelante, sacar estos ganglios ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Hasta el nivel 2 ha demostrado en mejora del nivel de sobrevida. Mayor del nivel 2 no ha demostrado mejoría clínica o mejoría en la sobrevida, mejor dicho, de los pacientes. Otro punto importante que hay que recordar es la inervación, ¿ya? El estómago está irrigado por los troncos vagales derecho e izquierdo. Perdón, tronco vagal anterior y posterior. El tronco vagal anterior, que viene del vago izquierdo, y el tronco vagal posterior, que viene del vago derecho. El tronco vagal anterior tiene una rama, que es la rama hepática. Esta rama hepática tiene otra rama, que es la rama pilórica, y otra rama que es la rama cística. Y el tronco vagal posterior tiene una rama importantísima que es la rama celíaca. Esta rama celíaca se unirá a lo que son los ganglios celíacos y luego los ganglios mesentéricos superiores para dar inervación parasimpática por el plexo solar. También tiene otra rama importante, que es la gástrica posterior, ¿no? Y una rama
no está graficado acá, que es la superior, que es la gástrica superior, o también llamado el nervio criminal de Crassi. Son las ramas del tronco vagal posterior. Recuerden que el tronco vagal posterior es el vago derecho, no el vago derecho. Muy bien. Entonces, ¿para qué es importante? Antiguamente, para lo que son tratamientos de úlceras pépticas intratables, es decir, para gente que tiene úlceras gástricas, que no mejoraban con el tratamiento, pues optaba por la cirugía para controlar la acidez gástrica. Entonces, como no había fármacos para controlar la acidez gástrica, entonces se hacía tratamiento quirúrgico, ¿no? Se hacía tratamiento quirúrgico y eran las famosas vagotomías. Inicialmente se comenzó haciendo vagotomías tronculares. Troncular. ¿Correcto? Entonces seccionábamos los troncos vagales, el tronco vagal anterior y el tronco vagal posterior. Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasaba al hacer esas vagotomías? Denervábamos no solamente el estómago. Recuerden que el tronco vagal anterior tiene una rama que es la rama hepática, que esta va a inervar, perdón, al píloro y a la vesícula biliar. El tronco vagal posterior da la rama celíaca, que va a dar inervación parasimpática a casi todo el tubo digestivo, hasta las 2/3 partes del colon transverso. Entonces, si nosotros hacíamos la vagotomía troncular, denervábamos no solamente el estómago, sino casi todo el tubo digestivo. Entonces había complicaciones. Entonces, cuando hacíamos vagotomía troncular, ¿qué hacíamos? Piloplastía, es decir, así como hacíamos la miotomía de Heller, acá también cortábamos el esfínter pilórico. Y hacíamos colicistectomía, porque la vesícula está denervada. Entonces fácilmente no habiendo buena contracción, y esta podía provocar una colicistitis. Entonces, se hacía parte de la vagotomía troncular, se controlaba, se seccionaba el esfínter del píloro para evitar la constricción, porque recuerden que la parte parasimpática permite la relajación del esfínter. La parte simpática permite la contracción del esfínter. Entonces, si yo denervaba la parte parasimpática del píloro, entonces había una predominancia simpática, por lo tanto, había un estrechamiento por contracción del esfínter. Entonces, yo tenía que hacer una piloroplastía. Y acá, una colistectomía, porque la adición de la rama hepática no permitió una inervación parasimpática de la vesícula biliar. Entonces veíamos que tenía bastante complicaciones, ¿no? Entonces luego se hizo lo que es la vagotomía selectiva. Es decir, solamente seccionábamos las ramas gástricas anteriores y posteriores. Luego se avanzó con la vagotomía ultraselectiva. Es decir, ya no seccionaba las ramas gástricas, sino las pequeñas ramas que iban al estómago. Recuerden que la parte del cuerpo gástrico, casi el 100% del cuerpo gástrico, casi la totalidad, tienen células parietales que van a producir ácido clorhídrico. Entonces, al hacer una vagotomía ultraselectiva, denervaba la parte principalmente a nivel del cuerpo. Entonces, el píloro quedaba totalmente, no afectaba yo la rama hepática, estaba totalmente con su inervación parasimpática y por lo tanto no habría problemas de un síndrome pilórico. Entonces, vagotomía troncular, vagotomía selectiva y vagotomía ultraselectiva. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco acerca de la cirugía gástrica, ¿no? La cirugía gástrica. Mucho se habla de lo que es la unidad quirúrgica proximal. La unidad quirúrgica proximal involucra al esófago abdominal, ¿tá? Esófago abdominal, al hiato esofágico, al fondo gástrico y a la porción
proximal del cuerpo gástrico, ¿correcto? Todo esto se conformarán la unidad quirúrgica proximal, ¿correcto? Parte del esófago, fondo y la parte superior o proximal del cuerpo gástrico. Y la unidad quirúrgica gástrica distal va a ser la porción distal, lo que es el cuerpo gástrico, la parte de lo que es la porción pilórica con su porción del antropíloro, con el conducto pilórico, y la primera porción del duodeno. Toda esta porción se conoce como la unidad quirúrgica gástrica distal. Muy bien. Ya explicamos las vagotomías. Correcto, las vagotomías. Nosotros vamos a pasar. Selectiva. Muy bien. Aquí voy a hacer un hincapié. Cuando hacíamos las vagotomías tronculares, recuerden que siempre hacíamos pilonoplastía, ¿no? Es decir, seccionábamos el músculo del esfínter para evitar que haya una predominancia simpática, como estamos denervando parasimpáticamente al píloro. Entonces, hacíamos hay muchas técnicas de pilonoplastía, ¿correcto? Si ustedes van a la bibliografía, van a encontrar un montón, pero la más común es esta. Las Heineke-Mikulik, ¿no? Que es la pilonoplastía más común, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá está hasta la parte del píloro, ¿correcto? Entonces yo hago una sección longitudinal, ¿correcto? Y lo voy a suturar en forma transversal, ¿correcto? Es decir, yo tengo así mi herida, esta parte voy suturando de forma transversal. Es decir, en vez de, ¿qué hago? Amplío, con esta sutura amplío el diámetro del píloro. O sea, un corte longitudinal y lo suturo en forma transversal. Es decir, la incisión que está así, transversal, entonces voy suturando. Este extremo de la longitud lo cierro con el otro extremo de la parte longitudinal y voy cerrando. Entonces lo cierro en forma transversal, ¿correcto? Incisión longitudinal. Estos puntos extremos los voy a afrontar. La forma va a quedar en forma de rombo y voy cerrándolo en sus otros extremos. Entonces voy a ampliar el diámetro del píloro. Se llama pilonoplastía de Heineke-Mikulik, ¿no? De Heineke-Mikulik. Muy bien, miren. Incisión longitudinal, miren. Longitudinal. Y lo voy cerrando en forma transversal. ¿Correcto? Entonces, miren. Incisión longitudinal, todo el espesor del píloro y lo cierro transversal. Con eso hago que el píloro sea más ancho, ¿correcto? Porque recuerden que al hacer una vagotomía troncular estamos denervando al píloro. Muy bien. Esta es con la técnica de grapado, ¿no? Es una técnica ya con grapas automáticas. Lo mismo, pero con grapas automáticas. Esta es la parte abierta, ¿no? ¿Y qué punto se usa? Es el punto de Gambi. Ustedes hoy en la práctica han visto el punto colchonero, ¿no? ¿Recuerdan el punto colchonero? Ya. Es parecido al punto colchonero, si se dan cuenta, pero en vez de hacerlo la parte externa, o sea, la piel, lo que van a hacer es la parte interna. Es decir, este punto que hace, en vez de evertir, invagina, ¿no? Entonces, este punto de Gambi es un punto que sirve para invaginar. ¿Invaginar qué? La mucosa. Nosotros queremos que la mucosa quede adentro.
y a la parte externa quede la serosa. Entonces colocamos puntos profundos, miren, se atraviesa todo, se coge una parte de la mucosa nuevamente y se introduce todo. Y acá se pone el nudo. Entonces, este punto invagina. Recuerden que el punto colchonero, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Se metía todo, se sacaba, se colocaba un pedazo de la parte de la piel y acá, ¿cierto? Y aquí se anudaba. ¿Qué hacía? Vertía. En cambio, el punto de Gambí es al revés, ¿no? Lo que está acá superficial lo hacemos en la parte profunda. ¿Con qué propósito? De invaginar la mucosa. Cuando estemos practicando cuando practiquemos en los cerdos, en la última práctica de la aparatomía, vamos a practicar el punto de Gambí, ¿ya? El punto de Gambí es un punto invaginante y lo vamos a comparar con el punto colchonero, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, cuando ustedes cierran, se introduce. Aquí queremos que la parte de la mucosa y la serosa quede hacia adentro. Es al revés del punto de colchonero. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de cirugía gástrica. ¿Ya? Cirugía gástrica. Hay dos términos. Uno es gastrotomía y lo otro es gastrorrafia. ¿A qué se... A ver, jóvenes. Por aquí tengo que prender mi luz. ¿A qué se refiere con la palabra de gastrotomía? A ver, chicos. Gastrotomía. ¿Qué significa gastrotomía? Gastrotomía es apertura, corte de estómago. La incisión al estómago, gastrotomía. Y gastrorrafia es la reparación, la sutura de una gastrotomía. ¿Ya? Muy bien. Y ahora vamos a otro término, la gastrostomía. Hemos visto gastrotomía, gastrorrafia. Ahora veamos la gastrostomía. La gastrostomía es una técnica quirúrgica que va a permitir la creación de un conducto de comunicación hacia el estómago. Es decir, vamos a formar una ostomía. Es un conducto, un orificio que se va a comunicar al estómago. ¿Correcto? Entonces, hay muchas técnicas para gastrostomías, perdón. ¿Para qué me sirve la gastrostomía? Por ejemplo, para nutrir al paciente. Un paciente que no puede deglutir, cuando hablábamos en nutrición de cirugía, por ejemplo, un paciente no puede deglutir o tiene una fístula traqueosofágica, tiene estenosis esofágica o tiene alteración neurológica y no puede deglutir y se aspira constantemente y tiene neumonía a repetición por aspiración bronquial, entonces el paciente es candidato a una gastrostomía para que pueda nutrirse. Como no puede digerir y deglutir, entonces se hace la gastrostomía. Entonces es una comunicación hacia el estómago a través de un tubo. Pues como ustedes pueden ver acá, hay diferentes técnicas de gastrostomía. ¿Correcto? Hay diferentes técnicas de gastrostomía. Entonces, las más utilizadas son las gastrostomías con tubos, ¿no? Es decir, con tubos de silicona, ¿correcto? Que se pueden colocar por vía percutánea y permite una comunicación de la parte externa hacia el estómago. Y por ahí podemos nutrir al paciente. Puede haber muchas técnicas, por ejemplo, la tubulización del estómago, miren. Se crea un tubo y eso se conecta a la piel, ¿no? Por la curvatura mayor. Es la técnica de Beck-Carrel, ¿no?
Yo nunca he visto esta técnica. Es muy antigua, mira, 1905. ¿No? Entonces, otras técnicas, por ejemplo, son crear como un drenaje por dentro y tuburizar, pero con un colgajo en el estómago. Tampoco he visto esta técnica, nunca la he visto. O crear también un colgajo, miren, y tuburizarlo, parecida. De Janeway con Stewart, parecidas. Tampoco esas técnicas no los he visto. Mira, miren el año 1890, estas técnicas usando un drenaje es la que hasta ahorita se utiliza. Es la que y la que más utilizada es la de Witzel, es decir, tunelizo. Miren, aquí está el orificio. Ajá, este orificio con técnica de Stan, miren, aquí está. Pero la cerosa lo voy cubriendo y voy a hacer un túnel, miren. Es una tunelización de este catéter o tubo de gastrostomía. Es una gastrostomía tipo Witzel y es la más utilizada en cirugía abierta, es la más utilizada hasta ahora, la gastrostomía tipo Witzel. Hasta ahora se utiliza esa técnica. También hay duodenostomía, es decir, pacientes que se reseca el estómago, podemos conectar un tubo directamente al duodeno. Esta es la parte de la pielonoplastia, las diferentes técnicas, ¿correcto? La más común es esta, la Heineke-Mikulicz. Esta es la técnica de pielonoplastia más usada hasta ahora. Muy bien. Esta es otra técnica quirúrgica del estómago que son las gastroyeyunostomías, es decir, son cirugías paliativas. Por ejemplo, tengo un tumor acá a nivel, por ejemplo, del antro, pero un tumor invasivo ya, que invade órganos alrededor, o sea, un cáncer avanzado, no se puede resecar. Entonces el paciente no puede sufrir un síndrome pilórico porque el contenido alimentar no pasa. ¿Qué hago yo? Una cirugía paliativa, que es una gastroyeyunostomía. Es decir, uno el yeyuno al estómago. ¿Correcto? Es un tipo de cirugía. Las y pueden ver acá, hay diferentes técnicas. Una es en la cara anterior, que ya no se utiliza, la técnica más utilizada para las gastroyeyunostomías es en la cara posterior, de tipo curvosero, en la cara posterior del estómago. Casi en la cara anterior ya no se utiliza, solo en la cara posterior. Actualmente usamos las gastroyeyunostomías en la cara posterior. Y puede ser de dos técnicas, en ASA, como es esta, en ASA, o la I de Rux. Por ejemplo, si es una neoplasia, ¿no? Una neoplasia, pues uso en ASA, ¿no? Si es algo paliativo, en ASA. Pero si es una cirugía que el paciente más joven tiene una más expectativa de vida, podemos utilizar la técnica de I de Rux. Entonces, miren acá. Este segmento que está seccionado es continuación de este segmento. Entonces, el segmento yeyuno proximal va a ser el pie de asa y el yeyuno distal sube y se une al estómago. ¿Correcto? Esa es la I de Rux. La I de Rux. Es dentro de las técnicas en asa o I de Rux, la que más se utiliza es la de Rux. Es la I de Rux. Las gastroyeyunostomías en I de Rux. Ahora, las gastroyeyunostomías pueden ser antecólicas, es decir, por delante del colon, o retrocólicas, es decir, va a ir por el mesocolon transverso, o sea, por detrás del colon transverso. Por ejemplo, aquí vemos una gastroyeyunostomía antecólica porque está delante del colon. Ahora, esa antecólica, que son ambas, miren, son antecólicas porque esta
esta gastroileostomía está delante del colon, pueden ser antiperistáltica o isoperistáltica. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la definición? Vamos. Es decir, isoperistáltica se refiere a que el peristaltismo, ¿por qué se pone así? Este es el peristaltismo intestino, se continúa, pues acá el estómago continúa el peristaltismo y va a continuar con el peristaltismo del intestino. En cambio acá, miren, el peristaltismo va acá, ¿correcto? Y acá está el estómago, el peristaltismo, pues es antiperistáltica. Correcto, miren, va en contra. La contracción va principalmente para este lado. Entonces, la peristalsis va hacia arriba. Entonces, antiperistáltica. Y esta es la isoperistáltica. Diferencias entre ambas, no hay mucha diferencia actual, ¿no? Entonces, la antiperistáltica con la isoperistáltica, no hay mucha diferencia. Pues es mucho más fácil hacer una gastroyeyunostomía antiperistáltica que con la isoperistáltica, ¿no? Es indistinto, lo pueden usar una, pero hay una salvedad. Esta es la retroilial, retrocólica o posterior, miren, por detrás del colon, ¿no? Está. Cuando hacen este tipo de, acá, bueno, no está. Cuando hacemos este tipo de gastroyeyunostomía, aquí hacemos una anastomosis. Se conoce como Brown complementario. Es decir, evitamos el reflujo biliar. Voy a borrar para que puedan entender esto. Es decir, cuando yo hago mi ASA, la recomendación es hacer una entero anastomosis. ¿Para que cuando pase la bilis, no llegue al estómago, sino la bilis pase y bypassee la gastroentero? Porque recuerden que la bilis es alcalina, el estómago es ácido. Entonces puede por reflujo una gastritis alcalina. Esto puede conllevar a neoplasias en la anastomosis. Entonces, con la enterotomía, es decir, con la entero-anastomosis, o también se conoce como Brown complementario, evitamos el reflujo biliar. Acá bypaseamos el contenido de la bilis de jugos pancreáticos que son alcalinos y que continúe por el intestino delgado. Y evitamos que este contenido ascienda hacia el estómago. Siempre en toda gastroenteroanastomosis. En ASA, esto es en ASA. Acá. Esto se llama en ASA porque miren, no seccionamos el intestino, simplemente cogemos el intestino y lo llevamos al estómago. ¿Correcto? Esto es en ASA. Y la otra forma es en I de Rux, ¿no? En la I de Rux, ¿correcto? Este es el pie de asa o el yeyuno proximal, que es el yeyuno distal, que se lleva hasta el estómago. Vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora hablemos, estos son de las gastroyeyuno anastomosis. Ahora veamos las gastrectomías parciales. Inicialmente se hacía la Billroth 1, es decir, yo a mi estomaguito lo seccionaba y el duodeno lo ascendía y lo unía con el estómago. ¿Correcto? Se conocía como la gastrectomía parcial porque sacaba parte del estómago, Billroth 1. O sea, una gastroduodeno anastomosis. Actualmente ya no se hace.
Acá tengo la lesión a nivel, por ejemplo, del antropíloro, seccionaba el estómago y uno, el duodeno al estómago, la Billroth 1. Muy bien. Actualmente se usa la Billroth 2. Es decir, no uno estómago al duodeno, sino uno estómago yeyuno. O sea, una gastro yeyuno anastomosis, que puede ser en dos tipos. Una gastro yeyuno anastomosis, que pueden ser en asa o hidrux. Cuando hago en asa, siempre lo uno a un Brown complementario, porque el Brown permite evitar el reflujo biliar. Muy bien, esta es la tipo ASA. Tipo ASA. ¿Qué será? ¿Antecólica o retrocólica? Estos son antecólica. ¿Correcto? Antecólica. Y esta es la I de Rux, miren. ¿Correcto? La I de Rux no necesitamos hacer entero el Brown complementario, porque aquí ya está formando el Brown complementario. Miren, el yeyuno va por acá. Entonces, evitamos con este yeyuno distal elevado al estómago el reflujo biliar. En cambio, cuando hacemos la asa, miren, la asa, tenemos que hacer una entero anastomosis, o sea, un Brown complementario, para evitar que la bilis ascienda al estómago. Muy bien, estas son las variantes en asa. Recuerden que las asas puede ser esta, por ejemplo, isocólica, isoperistáltica, antiperistáltica, antecólica, antiperistáltica, antecólica, isoperistáltica. Son técnicas quirúrgicas, no hay ventaja sobre la otra. Esta será una retrocólica, antiperistáltica, antecólica, antiperistáltica. Esta será una antecólica, con una gastro y una estomosis antecólica, isoperistáltica con Brown complementario. Este es el Brown complementario, ¿correcto? Un entero anastomosis. Hay que hacer esto para evitar el reflujo. Si no hacemos esto, miren, la bilis sube y llega al estómago. En cambio, con esta forma ya nos evitamos ese problema. Y la otra forma es la I de Rux, ¿correcto? La I de Rux. La I de Rux, que puede ser antecólica, retrocólica, ¿correcto? No tenemos que hacer ese programa complementario porque aquí ya estamos haciendo una entero anastomosis. Acá bajará la bilis, el jugo pancreático hacia el tubo digestivo. Y por acá llegará el contenido gástrico. Puede ser antecólica o retrocólica. Gastrectomía total. Cuando resecamos la totalidad del estómago y tenemos que hacer una yeyuno esófago anastomosis. ¿Correcto? Podemos hacerla también en asa o podemos hacerla también en hidrux. ¿Correcto? Cualquiera de las formas se puede hacer la yeyuno esófago anastomosis. Puede ser antecólica, retrocólica, isoperistáltica o antiperistáltica en asa o las hidrux. Es una técnica de grapado con la grapa lineal y la grapa circular, una técnica de anastomosis. Yo puedo hacer una anastomosis con grapa lineal o con grapa circular. Mucho más fácil con la grapa circular. Aquí queda un círculo, ¿no? Como anastomosis. Y el grapado lineal, ¿correcto? Entonces, yo uno ambos bordes tanto del intestino como del estómago y hago un grapado lineal. Miren, queda la parte superior e inferior suturada.
Uno de las dos partes del estómago y lo corto. Y acá nuevamente, y aquí esta parte que está abierto, lo rafio. Y queda una apertura en el estómago con el intestino. Pero son grapadas con grapadoras, ¿no? Normalmente se hace, si no hay muchos recursos, se hace simplemente con los puntos manuales. Pues acá tenemos, miren, una I de Rux. ¿Cuánto de intestino haciendo? Esa es una pregunta. Aproximadamente 50 centímetros. ¿Correcto? Entonces, aproximadamente 50 centímetros yo haciendo hasta el esófago. ¿Correcto? Y luego hago mi unión del yeyuno proximal con el yeyuno distal. También puedo hacer una enlaza, mírenme. ¿Correcto? Pero siempre el Brown complementario, o sea, la entero, anastomosis para evitar el reflujo biliar. Por acá el jugo pancreático, la bilis, mira por acá. Y nos llega a mi punto de anastomosis del yeyuno con el esófago. ¿Cuáles son algunas complicaciones, ¿no? Unas complicaciones de cirugía gástrica? El famoso dumping, el vaciamiento gástrico acelerado, ¿correcto? El famoso dumping, que puede dar palpitación, mareo, dolor abdominal, diarreas, etc., ¿no? El famoso dumping o vaciamiento gástrico acelerado. Entonces, yo hago mi anastomosis, entonces hago, por ejemplo, el contenido gástrico pasa rápidamente al intestino delgado. Ese vaciamiento gástrico rápido se conoce como el dumping. O la gastroparesia, ¿no? Es decir, como queda el estómago tan pequeño, no, pero no tiene una buena contractibilidad, el estómago queda parético, ¿no? Es como si se detuviera, ¿no? Una gastroparesia. Es frecuente, bueno, cuando hay mucha amplia, más de la mitad del estómago se reseca, este estómago casi queda parético, ¿no? Entonces la dieta va a ser diferente que esos pacientes con gastrectomías parciales o gastrectomía total, ¿no? No es lo mismo tener un poco de estómago a no tener nada de estómago. Al menos con el estómago hay producción de jugos gástricos, un poco de movimiento de la parte gástrica para la digestión, pero si no tengo estómago, no tengo esa capacidad de digerir. Entonces, la dieta que uno ingiere en un paciente gastrectomizado es una dieta especial. El reflujo alcalino, con los que decías, por eso es que cuando hacemos una anastomosis en asa, siempre usamos el Brown complementario para evitar el reflujo alcalino. El síndrome de éstasis en la I de Rux, ¿no? Esta es la I de Rux. Muchas veces dejamos esta asa muy larga o muy corta y generamos éstasis, el contenido se detiene y no hay un buen pasaje. Hacemos es un poco, si es muy largo, tenemos que acortar el asa distal. El síndrome de asa aferente o eferente. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, la Billrock 2 con en anastomosis en asa, siempre debemos hacer el Brown, ¿correcto? El Brown. Con esto evitamos el reflujo alcalino. Y cuando hacemos esta anastomosis, por eso, en la unión del estómago con el intestino, muchas veces quedan estenosadas y se conoce como el síndrome de asa aferente. Miren, este es el asa, hasta la unión, hasta sigue el asa. Pero aquí hay un estrechamiento, miren, se estrechó. Entonces, este es el asa aferente, este es el asa eferente. Entonces, síndrome del asa aferente, cuando hay una estenosis de la anastomosis y acá pasan los jugos biliares, la bilis, no pasa por esta anastomosis. Entonces, se dilata. Se conoce como síndrome de asa aferente. El síndrome de asa eferente no es el asa proximal, sino es el asa distal.
es el que sigue, el que continúa el intestino delgado, ya sea puede ser por una herencia, por una estenosis, etc. Acá hay una estenosis y por lo tanto el síndrome de asa eferente. Este es el asa aferente y este es el asa eferente. Entonces una agastro y una anastomosis en asa. Muy bien. Y otras patologías son las hernias retroanastomóticas. O sea, yo hago mi anastomosis y miren, mi intestino se introduce por detrás de mi anastomosis. Y esta es una hernia interna, es una hernia retroanastomótica. Entonces es una condición para reintervenir al paciente. Yo entonces reintervengo al paciente, reduzco la hernia y peccio el intestino para evitar que nuevamente un gas intestinal pase por detrás de la anastomosis. Por eso que todos los orificios hay que pexiarlos para evitar este tipo de complicación, que es la hernia retroanastomótica. Miren acá, una hernia retroanastomótica. Este es en una I de Rux. Entonces, yo reduzco y acá pexio al peritoneo posterior para evitar cerrar este orificio posterior y evitar la hernia retroanastomótica. Es un tipo de hernia interna. Muy bien. Otro tipo de cirugía son las cirugías bariátricas. No sé si ustedes han escuchado de las famosas cirugías bariátricas. Hay dos tipos de cirugías bariátricas, cirugías malabsortivas y cirugías restrictivas. Entonces, el bypass gástrico es un tipo de cirugía malabsortiva, es decir, yo hago un push gástrico, es decir, miren, secciono el estómago y este pedazo de estómago lo uno al intestino, al yeyuno, ¿correcto? Este es un bypass gástrico, es decir, bypasseo al estómago, es una cirugía malabsortiva. Y la otra cirugía es la cirugía restrictiva, es decir, la que disminuye el tamaño del estómago. Tenemos la cirugía, la manga gástrica, o también llamada la cirugía del slip gastric o la gastrectomía vertical. Entonces, yo tuburizo el estómago. ¿Correcto? Tuburizo al estómago. Y esta es la parte que se retira. ¿Correcto? Miren. Tuburizo al estómago. Finalmente, cirugía de colon, ¿no? Cirugía de colon. Recuerde que anatómicamente el intestino grueso tiene la primera parte ciego, luego sigue el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, la unión recto-sigmoidea y el recto. ¿Correcto? Entonces, ese es el intestino grueso. Entonces, quirúrgicamente, vamos a llamar colon derecho al ciego, ¿correcto? Al ciego, al colon ascendente, al ángulo hepático del colon y una porción inicial del colon transverso. Se llama colon derecho. Colon izquierdo, parte distal del colon transverso, ángulo esplénico del colon, colon descendente, colon izquierdo. Colon sigmoides y el recto, ¿correcto? O sea, dentro de la anatomía quirúrgica se llama colon derecho, colon izquierdo, colon sigmoides y el recto. La irrigación del intestino grueso se da por las dos arterias, la mesentérica superior con la mesentérica inferior, ¿correcto? Son las dos. La superior tiene la rama iliocólica, cólica derecha y cólica media. La mesentérica izquierda tiene la cólica izquierda, tiene las sigmoideas y la rectal superior. Y alrededor, la unión de la iliocólica con la cólica derecha, con la cólica media, con la cólica izquierda y con las sigmoideas,
se conoce como la arteria marginal. Esta es la arteria marginal o arteria de Drummond. Es por eso, por ejemplo, una obstrucción de la mesentérica inferior, todavía el colon puede seguir irrigado porque gracias a esta arteria marginal que va a recibir sangre de la arteria mesentérica superior. Acá tenemos la arteria marginal. La arteria marginal se divide en dos ramitas cólicas ya parietales, ¿correcto? Donde va a irrigar a todo el espesor del colon. Y en la parte del colon tenemos algunos apéndices epiploicos. Y recuerden que el apéndice epiploico está bien vascularizado, miren. Entonces, cualquier rotación en la base de estos apéndices va a dar isquemia y necrosis a este apéndice epiploico, que se conocen como las famosas apendicitis epiploicas, que puede ser un diagnóstico diferencial de la apendicitis secal aguda. Muy bien, acá vemos la irrigación del colon, tenemos acá, miren, la ileocólica. La ileocólica tiene 5 ramas. Una rama cólica, secal anterior, secal posterior, apenticular y la ilial. Muy la irrigación venosa nuevamente, igual la ileocólica, la cólica derecha, la cólica media, van a drenar en la mesentérica superior. La vena rectal superior, las venas sigmoideas y la cólica izquierda van a drenar en la vena mesentérica inferior. Esta se une con la vena esplénica formando el tronco preporta y esta se une con la vena mesentérica superior formando la vena porta. Muchas veces la vena gastroepiploica derecha va a desembocar en un tronco común que se conoce como el tronco común de Henle, ¿no? Tanto la vena gastroepiploica derecha con con la cólica media y la pancreatoduodenal inferior. Estas tres pueden confluir en un tronco venoso que se conoce el tronco venoso de Henle. Muy bien, y ese es el drenaje del recto. Recordemos que el recto, la parte superior, va a drenar con la vena rectal superior, que es un afluente de la mesentérica inferior. Pero la vena rectal media drena en la vena ilíaca interna. Y la vena rectal inferior drena en la vena putente interna. Y esta a su vez en la ilíaca interna. Entonces, vemos acá una anastomosis portosistémica a nivel rectal. Algunos grupos ganglionares que hay que recordar, tenemos los epicólicos, que van a estar, estos ganglios van a estar a nivel en la serosa del intestino, preferentemente a nivel de la tenia anterior. Los paracólicos, que van a estar a nivel de la arteria marginal. Y tenemos los ganglios intermedios a nivel de las ramas de la mesentérica, tanto superior como la inferior, y las principales que vamos a encontrar tanto en la raíz mesentérica superior como en la raíz mesentérica inferior. ¿Correcto? Estos son los ganglios principales. En cuanto a la inervación, recordar un poco, la inervación intrínseca tenemos formado por dos plexos. El plexo de Auerbach, que es el muscular, y el plexo de Meissner, o es el submucoso. El submucoso. La inervación simpática, correcto, la inervación simpática está dada por el plexo solar, y la inervación parasimpática, aquí hay 2 puntos, hasta lo que es 2/3 partes del colon transverso está dada por el nervio vago,
y de la tercera parte del colon distal del colon transverso hasta el recto estará dada por los nervios esplácticos pélvicos, que es de la S2 a la S4, de inervación parasimpática. Muy bien. En cuanto a cirugía de intestino grueso, vamos a ver que son las colectomías, ¿no? Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, a nivel del colon derecho, hablamos de una hemicolectomía derecha. Entonces vamos a ligar la arteria ileocólica, vamos a ligar la arteria cólica derecha, ¿correcto? Y vamos a resecar lo que es el ciego, colon ascendente, el ángulo esplénico y parte del colon transverso. Cuando hablamos de una hemicolectomía ampliada, ¿correcto? Entonces, además vamos a ligar a la cólica media, ¿correcto? Entonces, es una colectomía derecha más de la mitad del colon transverso. O sea, una hemicolectomía derecha ampliada. Cuando hablamos de una colectomía izquierda, ¿no? Una colectomía izquierda, vamos a sacar el ángulo esplénico del colon descendente y al colon sigmoides. Una hemicolectomía izquierda. Si solo sacamos al colon sigmoides, sigmoidectomía. Si hacemos una hemicolectomía izquierda, ¿no? Ampliada, pues también vamos a sacar parte del colon transverso, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué ligamos? La cólica izquierda y la cólica media. Muy bien, recordemos que el colon ascendente y el colon descendente son órganos retroperitoneales secundarios. ¿Ya? El colon ascendente y el colon descendente. Miren esta imagen, transversal, ¿correcto? Mira, acá está el colon transverso. Recuerden que la parte del intestino grueso que tiene meso es el colon transverso y el colon sigmoide tiene un meso. Miren. Este es el mesocolon transverso, ¿correcto? El mesocolon transverso. El mesocolon transverso nace del peritoneo parietal posterior, así como el mesenterio, que va al intestino delgado. Muy bien. Y por último, vamos a hablar de las colostomías. ¿Correcto? Colostomía. Tenemos la colostomía instrumentada con tubo, es decir, igual que cuando hacemos gastrostomía, dejábamos un tubo, también se puede hacer una colostomía con tubo, cosa que ya casi no se utiliza. Las otras colostomías que se utilizan son las tipo de enasa, que son estas, miren. Es decir, yo saco el intestino grueso, ¿correcto? Y hago un corte a nivel de la tenia y eso rafio la piel. Y coloco lo que es o sea, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, en asa, es decir, yo no voy a cortar intestino. Entonces, son colostomías en asa donde se continúa el tubo digestivo, simplemente afloro en la piel. Ya está. Afloro el intestino en la piel, coloco lo que es se me fue el nombre. Bueno, coloco este tubo en forma de disco para evitar que el intestino grueso se introduzca. Corto a nivel de la tenia y lo suturo a piel. Es una colostomía en asa.
¿Correcto? Muy bien. Hay otro tipo de colostomía. Miren, esta es la colostomía en asa. Miren. Yo afloro, coloco un reparo para evitar que se introduzca, que puede ser un disco o puede ser estos dispositivos que son como láminas que son gruesas, ¿no? Para evitar que se invagine la colostomía. Secciono, puede ser en forma longitudinal o en forma transversal. Lo ideal, jóvenes, es en longitudinal a nivel de la tenia y sutura la pared. Entonces queda así mi colostomía en asa. El otro tipo de colostomía es las colostomías terminales, que hay dos tipos, la de tipo Hartmann y la de tipo Mikulicz. La colostomía terminal tipo Mikulicz quedan así, miren, dos bocas, correcto, dos bocas, como si fueran escopeta, ¿no? Dos bocas. Y la colostomía terminal, solamente aboco el colon proximal, el distal queda sellado, queda adentro en cavidad, y solamente aboco el proximal. En cambio, la Mikulicz aboco los dos, tanto el proximal como el distal. Este es el tipo de Mikulicz. ¿Correcto? Entonces tengo dos bocas, tanto la proximal como la distal, la Mikulicz. Son colostomías terminales. Y la otra colostomía terminal es la de tipo Hartmann. La Hartmann es la más usada. Y de las colostomías que no son terminales, son las colostomías en asa. ¿Correcto? En asa. Es decir, todo el tubo tiene una continuidad. Entonces, estas son temporales. Son colostomías temporales. Yo puedo revertir y nuevamente hacer mi reparación, mi anastomosis del intestino grueso. Por ejemplo, acá tenemos una obstrucción intestinal, un vólvulo de sigmoides. ¿Qué tipo de anastomosis tenemos? Hicimos que esta es una sigmoidectomía, entonces se hace una recto colonastomosis, ¿no? Y dice, uno intestino con el colon descendente con el recto. Solamente hay una sigmoidectomía. Este es el sigmoide resecado en este paciente con obstrucción intestinal por vólvulo de sigmoides. Otra obstrucción intestinal, miren el vólvulo, el sigmoides, y también una sigmoidectomía, ven que el colon no está desvitalizado, o sea, no hay peritonitis, no hay infección, entonces se hace prácticamente una anastomosis del colon descendente con el recto. Una colo-recto anastomosis. Término terminal. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. Bien, chicos, hemos terminado con la parte de la teoría. Entonces voy a subir la grabación de la clase al Patmos y también junto con las diapositivas. ¿Ya? Si hubiera alguna pregunta, si no hubiera ninguna pregunta, vamos a terminar. Esto lo vamos a ver un poco más en la práctica de la parotomía. Vamos a revisar bastante lo que es las técnicas quirúrgicas, vamos a repasar ahí. Entonces, se les va a hacer más fácil aprender en esa parte, ¿no? Un poco la parte de teoría es un poco tediosa, pero en la práctica ustedes van a ver que es un poco más sencillo. Y ahí le vamos a, cuando estemos practicando en los cerditos, digo que es una entero anastomosis, es cómo se hacen los puntos de Gambí, o los puntos para hacer las rafias intestinales o las rafias gástricas, etc. ¿Listo? Ok, chicos, entonces vamos a terminar. Nos reencontramos